Seguimos por CX30 Radio Nacional, 1130M por aire, radionacional.com.uy por internet, la 30 aplicación. La página web de nuestra asociación civil es www.libertas.uy, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay. Qué lindo suena decirlo, pero ya no está funcionando más la República Oriental del Uruguay. Seguimos siendo un territorio al oriente del río Uruguay, pero no ya una república democrática, de democracia representativa, con su Estado de Derecho, que en verdad es un Estado constitucional de derecho, técnicamente hablando, ya no se cumple. Estamos en Facebook, en donde estamos, el X, nuestro X es @ en donde estamos, Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube, ahí mira en donde estamos, así se llama, mira en donde estamos. Ese es nuestro link, ese es el dominio de nuestro canal YouTube, donde todo este material se sube editado, grabado, con un nivel de edición impecable que realiza nuestra colega, la profesional Mariana Peralta. Está todo publicado ya 4 años, más de 4 años y medio de actividad periodística. Todo está publicado en distintas grillas. Tenés la playlist de nuestro canal, tenés los videos cortos, tenés los videos clásicos, los más vistos, los videos por tema, tenés toda una grilla de entrevistas y con los distintos entrevistados que son nuestros columnistas, quienes prestigian nuestro programa, quienes le han dado y le siguen dando al cabo de todos estos años mucho contenido, densidad periodística, calidad. Por supuesto que agradecemos fundamentalmente a todos ellos y los que hoy están con nosotros. Estamos tratando este tema que es la sofisticada construcción de una revolución cultural hacia el socialismo comunista que ha planteado el Frente Amplio como fuerza política, como coalición política en 15 años de gobierno. Pretenden volver. Estamos ahora con un gobierno que se podría calificar de progresista, centroizquierda, alineado a las políticas de la agenda global o globalista 2030. Así lo formula oficialmente la página web de Presidencia. Así lo formuló el propio presidente, el actual presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou. Así lo formulan las leyes que están vigentes, como la ley de género, por ejemplo, como la justicia de género, las fiscalías y los juzgados especializados en delitos de género, delitos vinculados a la ley de género que otorga derechos de género. Todo eso es inconstitucional, brutalmente inconstitucional, pervierte el sentido, el orden jurídico sustentado en el principio universal de la igualdad ante la ley. Si hay algo clave que determina la grandeza de los Estados Unidos, dijo Barack Obama una vez, no es solo su revolución tecnológica, sus grandes industrias, su tecnología, su poder militar, etcétera, sino que es un detalle clave de la Constitución que es la igualdad, que todos somos iguales ante la ley. Él mismo que después tampoco respetó, porque él de algún modo formuló la alineación a ese progresismo. A eso se le dice progresismo, es la cara más amigable del marxismo. Son las primeras etapas de esa revolución cultural que planteó Gramsci, de esa estrategia que además está sustentada por una biblioteca gigantesca de nuevos teóricos, incluso acá en América Latina, produciendo mucha teoría política marxista, marxista en todas sus variantes, de un socialismo comunista, precisamente para el Foro de San Pablo. El progresismo es, te repito, la cara visible, es ese estado social, socialista, fuertemente intervencionista, una economía ya centralizada, con una burocracia muy fuerte, todo eso que es Uruguay, y con un instrumento de poder político que el Frente Amplio supo entender rápidamente, interpretando aquello que interpretó una vez Mussolini, que era el poder político desde una organización social fuertemente incidente, si se le otorga esa fuerza, que es el sindicalismo, los sindicatos. Y eso manda a escribir como sistema político de aquel socialismo fascista Benito Mussolini en la Carta del Lavoro, escrita en 1927 como una política de Estado en aquella Italia del fascismo, donde establece el sistema corporativo de sindicatos únicos por actividad económica alineados al gobierno, en tanto las negociaciones colectivas
en esas mesas de negociaciones, en esos consejos de negociaciones, que eran los sindicatos con el gobierno y cámaras empresariales. Es exactamente eso que se aplica hoy en Uruguay. Lo entendió el sistema político así. Fíjate vos para qué lado agarró. Y desde la presidencia de Sanguinetti hacia acá, pero ya en la dictadura se habían habilitado los plenarios intersindicales para entrenar a nuevos sindicalistas, todos pertenecientes al Partido Comunista, aceptados por la dictadura por allá por los años 83, 84, a sabiendas de que iban a negociar la entrega del poder. Increíble, ¿no? Uruguay hacia el socialismo ya desde esas fechas, y se van a establecer con Sanguinetti los consejos de salarios y las mesas de negociaciones colectivas entre el gobierno y los funcionarios públicos, desobedeciendo abiertamente a los artículos 58 y 59 de la Constitución. Ya desde ahí se empiezan a dar golpes de Estado, técnicamente hablando. Pero el Frente Amplio acelera todo ese proceso y nos introduce plenamente ya en un Estado social populista, subsidiario, subsidiario del empleo público, subsidiario de mucha gente vulnerada por el propio Estado, que es fuertemente fiscalista, es decir, tiene una presión fiscal muy grande, deteriora a muchas empresas de bajo porte, a pequeñas empresas y medianas empresas de origen nacional, que perjudica a empresas extranjeras que se fueron a montones, ya cuando la crisis económica que empezó a manifestar en el año 2017 un proceso económico de recesión por contexto económico. Es decir, en determinados sectores de la economía del país ya se notaba una, no solo el lentecimiento, sino un deterioro de la actividad económica en periodos más largos que los 3 meses, que es lo que técnicamente se calcula para establecer si hay recesión, es decir, si esa economía se retrajo, dejó de producir lo que producía incluso. No es que se estancó, es que dejó de producir, ya se producen menos bienes, menos riquezas. Eso le pasó al Uruguay del Frente Amplio en el 2017 y de ahí, bueno, la cantidad de desempleo, seguros de paro, altas tasas de desempleo, endeudamiento externo y endeudamiento interno, y arrojando un resultado final de un déficit fiscal muy alto, del 5,1%, con una tasa de desempleo de más del 10%, después de una época mundial de bonanza, de apertura de los mercados, cuando el mundo estaba pacíficamente negociando en ese momento, no como está ahora. El Frente Amplio no creó para el país infraestructura de acuerdo a un modelo de crecimiento económico, no quedamos con una gran infraestructura que le diera competitividad a los productos que se hicieran acá, que se elaboraran acá, no desarrolló un modelo económico de economía con valor agregado, es decir, con productos que destacaran a nivel regional, al menos continental y así mundial, como lo hacen los países que se proponen desarrollarse, es decir, desarrollar un producto que sea único de valor agregado, que se imponga en el mundo y que ahí establezca, bueno, un nivel alto de exportaciones y de balanza comercial. Uruguay nada de eso hizo, todo lo contrario con el Frente Amplio, que incluso le robó al Estado, pero con la complicidad de una fiscalicia penal que nada de eso investiga, como últimamente lo vimos con el caso Carolina Cose y el Antel Arena. Te digo todo esto para entender lo que dice Sibila, nunca me acuerdo del nombre, Gonzalo Sibila, el secretario general del Partido Socialista, ¿no? Partido histórico, fundacional del Frente Amplio, junto al Partido Comunista. Incluso el Partido Comunista, cuando es creado en el año 1921, lo desvalija prácticamente al Partido Socialista, que había sido fundado en 1910, queda sin dirigentes, sin integrantes, y se rearma otra vez, se rearma a través de Emilio Frugoni, quien cogobernó con aquel José Valle Ordóñez. José Valle Ordóñez gobernó con el socialismo, con el comunista, que fundó el Partido Comunista, y con el anarquista Domingo Arena, quien le da nombre a este instituto de prisión, a este instituto presidiario de presos políticos en el Uruguay. Tenemos presos políticos, sí. Bueno, sesionó el Congreso número 50 del Partido Socialista. Dice que fue una instancia muy importante, intensa, donde hubo mucha discusión doctrinaria. La instancia pareció marcar un fuerte espaldarazo a Gonzalo Civila y su conducción del partido, ya que su rendición de cuentas obtuvo el respaldo del 80% de los delegados, siendo que las presentadas por la Secretaría del Programa y Pensamiento Estratégico, a cargo
de Viviana Piñeiro y la Secretaría de Gobiernos a cargo de la ex secretaria general y expresidente, no presidenta, expresidente del Frente Amplio, Mónica Xavier, mirá qué personaje, consideradas exponentes del ala renovadora o fueron aprobadas al no alcanzar los votos suficientes. En declaraciones a la diaria Sibila dijo que fue un congreso de mucho debate, con un clima muy constructivo en general, donde se aprobaron temas y se abordaron temas fuertes para la vida del partido. El diputado socialista consideró que le tocó estar al frente en un periodo complejo, con cambios en la línea política que estuvieron signados por ciertos conflictos internos, pero destacó que hubo algo muy importante porque habla de que hay una línea política que se reafirma y una fuerza para poder seguir adelante con ella. Este punto de inflexión en el discurso de Gonzalo Sibila es clave para que entendamos todo lo que te vengo diciendo, todo lo que te vengo diciendo respecto a la revolución ya construida por el Frente Amplio, por la vía pacífica, utilizando los instrumentos de la democracia, utilizando la estrategia de una narrativa o un relato político que te instala el gulag ideológico, del que hablamos en el programa anterior, es decir, que no te va a dejar pensar libremente, sino que te va a introducir una ideología de pensamiento, un sistema cerrado de ideas que va a ser como un loop que se repite y se recicla y se repite a sí mismo, te instala a esa cárcel, esa prisión, como instaló Stalin en la Unión Soviética comunista en su gobierno, los gulag, que eran centros de reclusión, campos de concentración para los disidentes del sistema, para los que discreparan con la ideología del régimen comunista soviético. Es decir, todo lo contrario de lo que plantea la democracia representativa, que es la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de prensa, todo lo contrario. Y la libertad de partidos, por supuesto. Y concibe la alternancia en el poder de esos partidos a través del sufragio secreto y universal. Bueno, en un régimen de socialismo comunista como en Cuba, Venezuela, Corea del Norte, en la China comunista, no existe eso, como no existió en la Unión Soviética y en los países alineados de la Europa del Este, alineados a la Unión Soviética, a eso me refiero, donde se vivió bajo el régimen de un partido único, con una ideología que se consubstancia con el Estado. El Estado pasa a ser un Estado ideológico, como en Cuba. Eso quiere lograr ya el Frente Amplio definitivamente. En las mismas declaraciones, Sibila expresó, acá viene el tema, este es el punto de inflexión, por eso dice que hay una línea política que se reafirma y una fuerza para poder seguir adelante con esa línea política. Sibila expresó que la voluntad del partido de ir hacia una alternativa de cambio social que no puede ser la repetición del progresismo de los 15 años anteriores. ¿Queda claro? La voluntad del partido de ir hacia una alternativa de cambio social que no puede ser la repetición del progresismo de los 15 años anteriores. Por un lado te está diciendo, ya logramos ese progresismo, ya lo hicimos, ya construimos. Lo político por encima de lo jurídico, ya lo hicieron eso, ya está. Entonces ahora te dice, no, ahora nosotros vamos a ir más para adelante, para decirlo en criollo, y en el castizo y buen castellano o español. Es decir, ahora vamos a más. Vamos por todo, como decía Cristina Fernández de Kirchner. Ahora es Cristina Fernández, la que tiene varias causas abiertas por la justicia penal argentina, dicho sea de paso. Salgo de la digresión y vuelvo. Aunque tiene que pararse en las conquistas, claro, ¿qué te va a decir? Ojo, aunque tenemos que pararnos en todas las conquistas que hicimos. ¿Qué conquistas hicieron? Destrozaron el Estado de Derecho. Es decir, rompieron el vínculo de nuestra sociedad con nuestra constitución, con el contrato fundacional. Rompieron el vínculo con la institucionalidad de poder del Estado. Rompieron el vínculo con la cátedra y la doctrina jurídica del Estado de Derecho. Rompieron el vínculo con los poderes del Estado, con los poderes limitados. Rompieron el vínculo con la competencia que tiene el Poder Legislativo de legislar Estado de Derecho y no legislar cualquier cosa como hicieron ellos. A su vez, fundieron el país, se fundió ANCAP, se fundió Pluna, un remate trucho, gastaron guita como loco, Gas Sayago no existió y dicen que nos gastaron 223 millones de dólares, compraron hornos que quedaron tirados y no se usaron, crearon esa inconstitucionalidad absolutamente terrorista de las empresas subsidiarias de ANCAP,
con los dineros públicos, transfiriéndolos a la órbita del derecho privado, es decir, privatizando esos capitales desde empresas del Estado que están, digamos que, dirigidas por CEOs empresariales que cobran un salario como el CEO de una empresa privada y que se rigen por el derecho privado, pero con dineros que provienen del Estado. ¿Se dan cuenta de todo eso? Las 11 empresas subsidiarias de ANCAP, a su vez ANCAP, que se fundió en una cuenta redonda de unos $1.000 millones, lo cual arroja más pérdidas, porque cuando pierde el Estado deja de ganar a su vez. Tuvo que ser subsidiada por la UTE y también por la OCE. Es decir, increíble. ¿Qué es? Altas tasas de desempleo, déficit fiscal, bueno, lo que te digo, un deterioro brutal del Estado de Derecho. Instalaron un modelo ideológico, instalaron el Estado social popular marxista. Esas son las conquistas para ellos. Entonces te dice, tiene que pararse en las conquistas y en los logros del progresismo. ¿Queda claro? Cuando se dice progresismo, se habla de la primera etapa revolucionaria del socialismo hacia el comunismo, que es esa mezcla de la socialdemocracia con un Estado más popular, social, más profundo aún que la socialdemocracia. La socialdemocracia ya la tenía Uruguay con el modelo Ballista. Ahora, del modelo Ballista en adelante, y ya desde Sanguinetti a la fecha, se fue construyendo un Estado social popular que fue asumiendo una coloración marxista ideológica que se define en los gobiernos del Frente Amplio, atravesando etapas muy precisas, hablando en términos revolucionarios. No se necesita una propuesta de retoque, es decir, no vienen como reformistas. Acá no te están diciendo lo que dijo el actual presidente cuando manifestó: nosotros no venimos con la voluntad de refundar el país, venimos a corregir lo que está mal hecho y a hacer lo que no se hizo y a reconocer lo que está bien. No sé qué es lo que está bien, Luis, la verdad. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué hizo bien el Frente Amplio? ¿En qué mejoró al Estado de Derecho, mejoró nuestras instituciones? ¿En qué robusteció nuestra democracia representativa, por ejemplo? ¿En qué robusteció la economía el Frente Amplio? ¿Qué modelo económico desarrolló? Socialista. No se necesita una propuesta de retoque, sino una de cambio radical, de cambio radical, la revolución, que se plantee transformar estructuras y relaciones de poder. ¿Te quedó claro? Te lo están diciendo en la cara, ¿eh? Uy.press, podés entrar. Uy.press. Uy.press. Uy. Ah, la que se nos viene. No se necesita una propuesta de retoque, sino una de cambio radical que se plantee transformar estructuras y relaciones de poder, como si las transformaciones de estructura y relaciones de poder no fueran suficientes, las que ya hicieron, como si las estructuras de poder que legislaron por fuera de la Constitución no fueran suficientes. Hay que ser más radical, te dice el Partido Socialista, que es marxista-leninista, igual que el Partido Comunista, por supuesto, integrante del Foro de San Pablo. El socialismo uruguayo no nació para maquillar la realidad, sino para tratar de llevar adelante una transformación profunda, lo afirmó Gonzalo Sibila. El socialismo uruguayo no nació para maquillar la realidad, sino para tratar de llevar adelante una transformación profunda. También aparece una tercera, bueno, te habla de las opciones que tiene de un montón de personajes respecto a estos planes radicales de profundizar las estructuras y las relaciones de poder. Te repito, como si las estructuras y los poderes que ya legislaron no fueran suficientes. Y te hablan de que ellos no son moderados, que no vienen a maquillar, que no vienen a continuar con el progresismo, porque el progresismo ya lo hicieron. Ahora, este gobierno que hizo continuó con el progresismo y lo profundizó. No paró, no frenó al progresismo y comenzó a devolvernos el Estado de Derecho. Este gobierno, con el 54% del poder legislativo, te repito, número ideal de gobernabilidad, porque da las mayorías absolutas para legislar con muchísima comodidad, para tener eso, gobernabilidad, no vino a devolver el Estado de Derecho, no reconstruyó el Estado de Derecho que fue deconstruido, decodificado legislativamente, generando un modelo marxista de poder. Este gobierno, por supuesto que es cómplice
y coautor de todo ese progresismo que avanzó incluso en este gobierno, que profundizó a ese progresismo y que actuó como un gobierno gestor o administrador de este Estado social marxista que se instaló en esos 15 años de Frente Amplio. ¿Va quedando claro esto? Bueno, también tenemos la noticia de que el Partido Comunista, inclusive es el partido con más fuerza en la interna y también a nivel de voto, en los votos de izquierda, superando al MPP. Una encuesta da que el 67,2% de la población de izquierda que votaría el Frente Amplio votaría al Partido Comunista. Le sigue el MPP y luego el Partido Socialista. Mirá qué nenes se te vienen acá si vienen al gobierno del Uruguay. Vas a tener a Fernando Pereira, vas a tener, por supuesto que a Castillo, ¿no? A Fernando Pereira, 67,2% de los votos, Gonzalo Sibila, que tiene el 10,17%, Ivonne Pasada, 5,05%, y hubo un 12,82% de votos en blanco y 4,39 anulados. El Partido Comunista de Uruguay obtuvo 22,98% de los votos en la interna del Frente, el 21,6% el MPP, la lista 1001 superó a las 609, Montevideo, Canelones, Salto, Río Negro, Rivera, Durazno 33, también en Argentina, en Madrid, mirá cómo se mueven, y en el exterior, y desplazó a las 609, que era mayoría desde las internas del 2002. Los sereñistas progresistas, acá están los que ya van a quedar para afuera, pues ya decía, ustedes siguen con el relato progresista, nosotros la venimos por el socialismo comunista, venimos a transformar más las estructuras de poder del Estado. Más, no alcanza con esto, ¿eh? Muchachos, no vengamos acá a ser administradores del progresismo que ya construimos. Ahora venimos por todo. Tuvimos este impasse con este gobierno, pero dentro de todo fue un gobierno progresista que no desmanteló nada. O sea, va a ser fácil para nosotros porque tenemos a pleno la estructura de los poderes que creamos en el Estado uruguayo. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Y de eso no te habla el sistema político uruguayo. No, ¿qué quieres hablar de Romina Celeste? Y que dice que Orsi, sí, puede ser, pero después, ¿qué te va a hacer la fiscalicia camarada de Orsi? Me va a decir que no hay prueba de eso, que son acusaciones que no tienen asidero en la realidad, que no encuentran prueba que le permita al fiscal de la fiscalicia penal, digamos, interpretar que hay delito. Y queda bajo esa arbitrariedad absoluta, inexpugnable de la especialidad fiscal. Eso que no cambió este gobierno, que tenía todas las posibilidades de hacer una reforma parcial de ese Código de Proceso Penal para reconstruirlo como un proceso penal que sea constitucional, que obedezca a los principios del debido proceso de acuerdo a la Constitución, te repito, a nuestra tradición jurisprudencial, a nuestra doctrina, a los principios generales del derecho, pero este gobierno no lo hizo. Entonces, le está dando todo el campo de orégano para que vuelva este terror comunista alineado al Foro de San Pablo. Y vamos a una pausa, si te parece, Ramón, y cierro con esta breve lectura de Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, para que vean qué estrategias desplegó el Frente Amplio para llegar a este nivel de poder, pero claro, contando con la complicidad del sistema político ya desde la presidencia de Julio María Sanguinetti. Tiene que ver, sí, sí, con el sindicalismo. Tiene muchísimo que ver con el sindicalismo y ¿sabés con qué también? Con el sistema educativo y la universidad. Ahí está la madre del borrego de este proceso revolucionario, progresivo, progresista, que dejará de serlo cuando el Frente Amplio sea poder para directamente ir hacia un Uruguay socialista del socialismo comunista del siglo XXI, como lo plantea el Foro de San Pablo, y así lo instaló en Venezuela. Quédate ahí.